passato. Del passato, del ma passato. Peppino Gagliardi Esatto. è scottato, Antonio, il bello Antonio. Ma bellissimo. Bellissimo Antonio. Bellísimo. Bueno, sí. Hablamos, esta de mañana Antonio Escotado. de Antonio Escotado, porque se ha publicado los penúltimos, que no últimos, que me iba a equivocar, los penúltimos días de Escotado, editado por la Esfera de los Libros, y tenemos aquí a su autor, Ricardo Colmenero. Buenos días. Hola, querido. ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias estás? por invitarme. Bueno, pues un libro con una portada ya bastante psicadélica, ¿no? Sí, que es muy amnesia ya, es totalmente... Es amnesia. Es amnesia y adlib. Sí. Es amnesia en esos años en los que Escotado fue uno de los fundadores de aquel lugar que ha quedado así como un lugar mítico. Y bueno, Ricardo, cuéntanos tú, porque has tenido la ocasión de visitar a Antonio Escotado, que lleva bastantes meses, ya casi quizá un año, ¿no? Recluido en Ibiza, ha ido allí a morir, lo digo porque lo dice, y por tanto... Hay que decir que hay algunas filmaciones en YouTube, hay bastantes, ahora, pues sí, pues está, pues cómo va a estar. Es que Pero además, mejor que nos lo cuente... Claro, es que además creo que se ha convertido en un peregrinaje aquello, ¿no? Que va todo el mundo a visitarle. O sea, claro, que iba buscando la soledad. Es como una reliquia viviente, es una cosa asombrosa. Van a verle un poco como al mago de Oz, ¿no? Cada uno va a buscar una cosa completamente distinta. Va a haber un corazón, ¿Cómo se te ocurre lo primero, Rico? ¿Cómo se te ocurre el libro? No se me ocurre, no, esto fue un accidente. No tenía ningún interés en escribir este libro. Así, eso es lo primero que tengo que decir. ¿Esto que fue Imelda, te atracó un día? Sí, me has pillado. Aparte es que fue exactamente así. Me mandaron a hacer, por el periódico En El Mundo, me mandaron a hacer una entrevista a Antonio porque él estaba allí, se había ido a vivir allí, nada más acabar el confinamiento en el mes de junio. Y bueno, vete a verle porque no sabemos qué hace ahí este hombre. Y cuando voy allí, y aparte era un personaje que a mí inicialmente ni siquiera me caía bien, me generaba incluso cierto rechazo. Y allá que me fui y estuvimos como comimos, estuvimos como 5 o 6 horas juntos. Y claro, imagínate, 5 o 6 horas de grabación y yo me encontré pues con un personaje que no conocía, con alguien increíble, al quien había reducido por el tema de las drogas de forma completamente injusta. Era un resumen absurdo el que tenía yo en mi cabeza. Y cuando tenía 5 o 6 horas de grabación, vosotros lo sabéis que entrevistáis a mucha gente y a veces estás ahí intentando sacar agua del pozo dándole a la manivela y no sale nada. Y en el caso de Antonio era como estar debajo de la tempestad. Yo iba recogiendo agua todo el rato, pero claro, tenía 5 o 6 horas de grabación. ¿Y qué hago con 5 o 6 horas de grabación? Y hablé con Bustos, con Jorge, le digo, oye, hay 5 o 6 horas de grabación de Antonio y esto en 40 minutos le quitamos la entrevista del papel. Y dice, no sé, dile a Imelda. Y le mandé un mail a Imelda. Y de esto que le das al botón de enviar y a los 30 segundos me estaba sonando el móvil diciéndome, no, estas 5 o 6 horas no, esto tenemos que aprovecharlo, tienes que estar con él todo el tiempo que puedas, aprovéchalo. Y esto, claro, suponía un riesgo muy grande. Primero porque Antonio, como contabais, había venido a morirse, yo no sabía cuánto tiempo iba a poder disponer de Antonio y que Antonio me aguantara a mí por algún motivo, que no me conocía de nada. Sí, que tú aguantaras a Antonio también, ¿no? Sí, porque no es una persona de carácter apacible ni fácil. No. Bueno, yo sí que al menos o le debí caer en gracia, pero sí que me encontré una persona muy, muy, muy alegre, muy feliz, dadas las circunstancias en las que se encontraba, pues tiene Parkinson y tiene dolores y no es fácil mantener el humor, por mucho que él recurra a su vademecum, es complicado, es complicado. Debe tener uno, es que me acuerdo de la pobre María Dolores Pradera, que bebía mucho. Y entonces una mañana, en el programa de Luis del Olmo, que yo iba a las primeras tertulias y la había invitado. Y entonces, claro, eran las 9 de la mañana y ella salía de una noche de beber, pero de beber. Y entonces, pues todo el mundo decía, no va a poder cantar porque esto estará fatal. Saca uno de estos maletines del oeste que se abren así y saca no menos de 8 frascos de distintos colores con un vaso como el del cóctel. Y hace una mezcla, se atiza, pero un palmero, ¿eh? En fin, ¡ruac!
del puente a la Alameda. Menudo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? Bueno, pues el vademecum de Antonio es eso, como el maletín de los médicos del oeste, que ahí caben 27 frascos. Yo recuerdo cuando grabamos, y lo recomiendo porque es de las cosas que más a gusto me he quedado, que grabamos 3 episodios, la historia de los enemigos del comercio, que grabamos, y está muy bien editado, en hora y media larga, de lo editado, o sea, lo que se puede ver en YouTube perfectamente, en Libertad Digital se puede buscar, y ahí conmigo fue piadoso, porque solo recurría al tabaco. Y a un tabaco yo no he fumado nunca y casi me convence de que aspirar el tabaco era muy bueno, porque además él es muy de... El rapé, es que todo esto ayuda. Hablaría del rapé. Pero es que no es rapé, era rapé. Tabaco, pero un tabaco purísimo que él liofilizado. conseguía no sé dónde... Sí. Oye, y efectivamente, como si se acaba de tomar un vuelta abajo. O sea, bueno, es que Antonio hace proselitismo sí, hasta sí. de las sustancias más insólitas. Sí, vamos. sí. En cualquier caso, ¿cómo has podido esbozar? Porque tú lo dices al principio del libro, ¿no? Frente a un torrente de ideas, de cultura, también Antonio es una persona, bueno, pues que va pasando de un lugar a otro, ¿no? Y muchas veces es difícil seguirle en su discurso, porque también hay muchas de las cosas de las que habla que uno no sabe absolutamente nada o simplemente le suena, a pesar de que hayas leído en la vida, ¿no? O sea, que es realmente inconmensurable, ¿no? El saber de Antonio. ¿Cómo has conseguido desbrozar todo aquello para que este libro tenga un sentido, ¿no? Porque a mí lo que me ha pasado muchas veces con Antonio en entrevistas y tal, que es un toro difícil imposible de tal, ¿no? Entonces hay que editar mucho, sí, ¿no? eso fue bastante complicado, sobre todo también porque quedabas con él tiene unas horas en las que está bien, que no son muchas, y teníamos un margen muy corto, entonces te citaba en la cabaña en la que vivía solo, y ibas allí a esa hora, que yo muchas veces te reconozco que estaba bastante muy aislado, sobre todo en invierno, y yo pensaba que algún día me lo iba a encontrar allí, que ya había... Bueno, es lo que piensa toda su familia, sí. Entonces, la idea del libro es la muerte, evidentemente, que Antonio hablara de la muerte. Una persona, de su capacidad, de sus conocimientos, de todo lo que ha leído, cualquier persona que haya hecho cualquier comentario sobre la muerte a lo largo de la historia de la humanidad, probablemente Antonio lo había leído. Déjame hacer una nota, como diría Andrés Amorós, una nota erudita, vanidosa y tal, pero que es fundamental. La tesis de doctorado de Antonio es sobre la conciencia desdichada en Hegel, que es la religión, y la religión es la muerte. Es decir, que realmente su primera reflexión doctoralmente trabajada y muy trabajada, y él es muy hegeliano y esto, es sobre la religión y la muerte, el sentido de la trascendencia. Y el título es maravilloso, La conciencia desdichada. Porque ese es el ser humano es una conciencia desdichada porque se va a morir y sabe que se ha de morir, y si no, es que es hombre, es tonto, o sea, pero ese sentido de que él ha ido a morir pensando que va a morir, bueno, no hay mucha gente que se atreva, ¿eh? No, y sobre todo el hecho de que él está dispuesto, tal cual cuenta en el libro, en caso de que sea necesario, a acabar con su vida cuando el dolor sea insoportable. Él hace un alegato, porque incluso él, con el conocimiento que tiene de las sustancias, no se atreve a hacer una mezcla que pudiera tener éxito. Entonces, en el libro hay algunas aventuras tratando de conseguir un arma de fuego. Un arma de fuego dificilísima de conseguir, porque creo que se va hasta la comisaría, ¿no? A decir, a preguntar cómo puede... legalmente. Lo que pasa es que con el Parkinson, el tema de que puedes matar a un vecino. Claro. No puede pasar las pruebas. Por muy aislado que esté, no las pruebas. Es que aunque perverso. sea ilegal, haces así y te cargas a un señor que pasaba por allí. Yo era el que pasaba por allí normalmente. Pues fíjate, entonces, podíamos tener una desgracia. Mi primer objetivo Pobre era que Colmenero, no su primer libro con escotado, y va y fallece en acto de servicio. En lugar de fallecer escotado, que ya tiene una vida cumplida. Sí. Yo se lo dije, digo, si en lugar de no llegar tú al final del libro, no llego yo, pues públicalo igual y pongo algo
alguna cosa que te he Claro. preguntado que sea interesante. Por ejemplo, pues, murió matando, dirían de Escotado, mató Exactamente. muriendo. Exactamente. A mí me hace mucha gracia esta situación en la que vive Escotado y que poco a poco se ha ido hinchando, porque tengo la impresión de que vamos a morir todos antes que él, Sí, ¿no? O sea, que probablemente, él es como probablemente. una vieja tortuga puesta ahí que Sí, está sí, sí. observando. Vamos todos a observándonos. morir, pero va cayendo la gente y él Exactamente, sigue de acuerdo. ahí, sí. Se van acercando personas, hay un momento del libro muy gracioso donde aparecen, por ejemplo, dos jóvenes extranjeros Ah. y que sin saber quién es siquiera Escotado, bueno, desde luego ven a un hombre en esa circunstancia que les llama la atención, que no pasa desapercibido y se sientan, se añaden a la conversación a escuchar estas Lo que estas sea. palabras, lo que sea. Dice que tiene poderes hipnagógicos, ¿no? Esa capacidad de atraer, diga lo que diga. Yo a veces miraba vídeos en la clave y digo, este hombre, aunque no dijera nada, simplemente con la pose que tiene ahí y encendiendo y apagando cigarrillos, podía echar perfectamente el programa. Bueno, consiguió, fíjate, estuvimos 3 horas hablando, he editado esta hora y media, sobre Hegel, sobre Marx, sobre economía, sobre Lenin y tal. Oye, estaban los cámaras que no se veían en Bauló como yo, con lo del comunismo, libros y libros y libros y libros. Él estaba encantado porque por fin tenía alguien que había leído la misma bazofia que él durante sus tantos años. Estaba encantado. Y eso no es fácil. Pero los cámaras estaban fascinados. Eran las 10 de la noche, llevábamos desde las 3 de la tarde grabando y querían seguir para seguir escuchándolo porque tiene el don, tiene un don. Ya no es solamente el de la elocuencia, es un don magnético. Y la generosidad, porque él, quieras que no, se encuentra mal y está hasta que no puede más. Cuando realmente ya no le salen palabras de la boca es cuando, oye, se acabó, no podemos seguir. Él, en ese sentido, es ¿Cuánto muy tiempo generoso. has estado? 9 meses. 9 meses. ¿Y cómo ibas y venías? ¿Cómo ha sido la Yo mecánica? vivo entre Madrid y la isla. Es decir, Sí. yo tengo en mi casa en la isla y voy y vengo. Entonces me fui apañando así. Creo Entonces, que cada llegar 15 en cualquier días. caso hasta el lugar donde está él no es nada No fácil. era fácil. Ahora se ha mudado y ahora está un poco mejor, pero tampoco es que sea fácil. Pero sí, ahora está un poco mejor atendido de cómo estaba. Sí. Estaba solo completamente y ahora está en un hotel rural y hay algunas personas que sí que se encargan por lo menos de que más o menos se alimente. Ha conseguido su familia reconducirlo un poco, ¿no? reconducirlo un poco en la poco, medida de lo que- posible. Sí, bueno, porque eso es tampoco... importante también decirlo, Sí, porque sí. parece que es como su familia hubiera margen y su familia vaya a verle. Es decir, ha sido decisión de él apartarse como el elefante que se aleja de la manada para no resultar una carga y quiere estar solo. Aparte, le marcó mucho el haber visto el cuerpo, el cadáver de su padre, y él no quería que sus hijos lo vieran. Y bueno. Está muy marcado por la muerte en realidad, es decir, que toda esta parafernalia que ha montado alrededor de la muerte es porque, bueno, por lo que cuentas de su padre, también murió un hijo de Escotado, que eso indudablemente Eso es peor. pues es terrible, ¿no? Y Cuando él habla de la esperanza, lo único que se permite saliendo digamos, de la ciencia, que a él le cuesta muchísimo salir algo que no pueda respaldarlo, ¿no? Con argumentos científicos, pero cuando habla del hijo, ahí abre una puerta a la esperanza de o esto se acaba o viene Román, o aparece Román. Cuando esto pase, yo veo a Román. ¿A Roma en qué sentido? Su hijo. Román, sí. Bueno, es que la conciencia desdichada es la religión. Yo siempre pensé que Escotado al final. El problema es que es demasiado soberbio para convertirse. Si lo hicieran papa, lo admitiría. O sea, Probablemente. además seguro que se sabe mucho mejor la casuística, los evangelios y tal, mejor que el Papa Francisco que es un montonero semianalfabeto y se lo sabe todo. Pero es verdad que tú ves que en Escotado, como todos los que han estudiado el marxismo y tal, hay una nostalgia de la religión. Él en las conversaciones que tenemos, él me machaca por mi formación en el Opus Dei. O sea, ahí me... Pero así tenéis una cosa de conversación. No, pero mucho peor fue lo de la droga, porque claro, es decir, a mí si Escotado me generaba rechazo era precisamente por este tema. Es decir, yo soy gallego. Mis hermanas mayores, los amigos de mis hermanas mayores, a quienes yo conocía, morían Claro. le daba un ictus o se morían. Mi profesor de literatura de séptimo de GB murió de sida por compartir jeringuillas. Entonces, a mí eso con 13 años, Claro. entonces a mí que me venga un señor a hablar, no ya un señor que me venga a hablar bien o de las drogas, sino el hecho de que quien había leído Historia General de las Drogas
te venía con la superioridad intelectual de, oh, no, yo me he leído historia general, yo me drogo. Tú como no te drogas, ni has leído historia general de las drogas, No tú no sabes tienes nada. ni idea. Tú te apartas, ¿no? Que era precisamente el argumento que utiliza Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias, habla muy bien de Antonio y le entrevista y le Bueno, hace... Pablo Iglesias es el único tonto que no se enteró del ridículo que había hecho con Escotado. Es tan vanidoso que no se dio Lo de cuenta... los nazis bolcheviques. Bueno, ¿sabes cómo que se no hacía? se dio cuenta de que Escotado se lo pasó de pitón a pitón, lo dejó en ridículo y el otro se creyó que había quedado bien. Sí. Yo he visto esa grabación, digo, me daría vergüenza subirla a la red. Aún le Pero- sigue dando, sigue completando en el libro. Le quedó ahí Antonio y en el libro saca ese tema y sigue, digamos, en el hecho de muerte Antonio sacó esa conversación. Y además le diría esto y esto, que es Sí. lo que añade en el libro. ¿Cuál ha sido el momento peor y el mejor? Peores habrá habido bastante, pero ¿cuál es el momento que tú dices, no puedo con el libro? Si es que lo ha habido. A ver, en cuanto al libro, el mejor momento fue en diciembre porque él ya pudo leer. Ni él ni yo sabíamos lo que estábamos haciendo, aparte de grabarnos. Sí. No había otra cosa. Pero en el mes de diciembre, cuando él ya puede leer y dice, caray, pues bueno, más o menos este chaval sabe poner 3 letras juntas, y entonces ahí es cuando a él ya le tiene Cuando energía. se reconoce. Sí, se ve, dice, me gusta lo que está haciendo, y es cuando le da como un subidón, y ahí cuando él le da el subidón y empieza a tirar de mí, yo empiezo a pensar tontamente, en plan, tengo que mantener el libro vivo, porque si mantengo el libro vivo, pues Antonio no se va a morir. Eso tenía yo en mi cabeza. Desde que mientras yo venga y le grabe, pues tengo algo y le supone un aliciente, ¿no? En ese sentido sí que íbamos tirando Bueno, y para yo creo que acertabas. Bueno, Porque él es un hombre que vive en la palabra, vive en el discurso. Y entonces, claro, quieras que no, en el momento en que él se reconoce en un discurso suyo a través de tu libro, él quiere seguir viviendo. Porque él estaría hablando siempre y perorando y Sí, tal. o sea, por un lado despotrica porque tendría que estar solo y leyendo y esto, y por otra parte hay ¿no? Bueno, hay esas dos vertientes de Antonio, que es la parte muy sociable que tiene y de necesidad de estar en conversación o en monólogo consigo misma, con alguien que le escucha, y la parte, bueno, pues de estudio, de reflexión, de escritura. De todo tipo, con las que tiene contacto, es decir, no solo del ámbito político, a lo largo de toda la historia, desde que le puede ser una Carmena o un Albert Rivera, al mundo musical de Sabina Macaco Calamaro, o la semana pasada vino Florentino Pérez, y el día de su cumpleaños, el lunes, cumplió 80 años, y voy a verle, había una chica rubia guapísima, impresionante, allí con él, y digo, Antonio, ¿qué hace aquí esta chica? Nada, una chica que había ido a hablar con él, que tampoco le conocía de nada, había visto 2 vídeos tiene un imán, y apareció allí la chica. Y muy curioso lo que ha ocurrido en los últimos años con la gente joven, porque porque tiene realmente una legión de jóvenes seguidores que vienen de todas partes, también gracias al trabajo que ha hecho su hijo Jorge en redes, en Twitter, que ha convertido el Twitter el tweet de Antonio en un bueno, pues en frases así que realmente funcionan muy bien y que incitan a la reflexión. Y yo me acuerdo que hace un par de años le hice una entrevista en la Térmica en Málaga, al aire libre, que habían 1.500 jóvenes sentados delante, escuchándole. Que sí, bueno, sí, o sea, es curioso, es porque es una flautista de generación... Hamelin. Lo de la es el gente flautista joven, de Hamelin un poco, Sí, o sea, sí. son generaciones completamente diferentes y es llamativo que Yo me he esto encontrado ocurra. mucho estudiante de filosofía, también mucho estudiante de medicina, mucho estudiante de farmacia. Es el círculo un poco que se acerca a él. Y luego, pero, por ejemplo, hay una anécdota en el libro que se acercan 2 chavales de segundo de económicas y de repente, al poco de la conversación, los chavales no saben la velocidad de la luz. Y Antonio les echó de casa. Bueno, no lo puedo soportar, no lo aguanto. Es decir, lo siento muchísimo, de verdad, pero es que os tenéis que ir. Este es otra, porque está la faceta así afable, acogedora, de viejo, del bosque, tal, y luego está el ogro. Bueno, el ogro. A mí me echa unas broncas tremendas en el libro. Me dice, pero por Dios, Ricardo, ¿cómo puedes ser tan analfabeto? Bueno, luego no sé qué me está contando. Sí. Nada le indigna más que la ignorancia, la incultura. Y que claro, la ignorancia, pero según su baremo también, claro. O sea que hablar de lo que no sabes, sobre todo, que no te hayas molestado en averiguarlo. Hablar de lo que no sabe él. Bueno, porque como todos los supervivientes, es un egotista perfecto, es una generación de grandes egoístas, pero egoístas, egotistas, es decir, que han llegado a convertir casi en un género
no el culto a sí mismo, el culto a lo que son o a lo que saben. En el caso de Antonio es más a lo que saben. Yo creo que el magnetismo con los jóvenes está en que no presume de él, sino de lo que sabe. Como los jóvenes no saben nada, y nunca saben nada, porque pues son jóvenes, no saben nada, en cuanto ven que alguien sabe, o creen que sabe, o dice que sabe, van. Pero como iban a ver a Marcuse y no se entendía absolutamente nada en el 68. Ahora Claro, que son más analfabetos los jóvenes que antes, porque el bachiller es horroroso, pues todavía les parecerá más, no sé, el Mago de Oz o Y luego las Jehová. historias así... Él cree que va a acabarse la universidad en el libro, él lo explica. Sí. Que se acabará la universidad. Sí. O sea, estoy Oye, seguro de- llevas 2 ediciones ya. Sí, 2 ediciones, sí. Oye, en pero eso está- 15 días, está bien, está bien. La historia, tanto que está Ricardo, porque tiene también historias así muy mágicas, muy curiosas, que son parábolas al final, como la que cuentas y cuenta él. Se le he escuchado muchas veces contar sobre el anillo rojo que lleva siempre, ¿no? Sí, el anillo rojo que es una señal de identidad de Antonio, que lo perdió en la playa de Aguas Blancas. No, que lo heredó de su madre, de es de su su madre, madre. sí, Era de un una- anillo de su madre. Una beta en Brasil, porque él nació en... Una piedra muy rara, ¿no? Sí, es una piedra roja, sí, muy extraña y es muy llamativa, sobre todo cuando, bueno, ahora ya mueve menos la mano, pero cuando la movía sí que llama mucho la atención. Y la perdió en la playa de Aguas Blancas y la amiga con la que estaba en la playa, Antonio, en ese momento, se lo encontró días después en el dedo de otra mujer En otra playa. en un bar, no, en un bar. En un bar. En Cananeta, sí, pero a muchísima distancia, sí. Días después. Estas son las historias que cuenta Antonio que dices... Que dice, no me lo puedo creer. Pero, no me lo está puedo bien. creer, pero Pero te lo crees. Y a lo mejor sí. O Sí, sea, sí. Y en todo caso está bien. sí, está muy bien, está muy bien. ¿Te has reunido con él después del libro publicado para decir que te ha dicho él algo? No, ¿Te ha él- respondido una de las a- cosas que yo tenía mucho interés es que él se leyera y leyera lo que yo había escrito, es decir, que en la medida de lo posible intentar que llegara a poderlo... Que no te hiciera un sortilegio, un embrujo, una venganza. Sí, Algo. Sí, no me fío. No, Ese, no, ya igual haces que bien. dice, porque entonces decir, no, pero igual se parece Román, igual se me parece a mi Antonio y me canta a las 40 y con no una sería... guadaña. Exacto, no sería agradable, no sería agradable. ¿Qué es lo que has aprendido de esta experiencia? Porque estar tantas horas con él, la verdad es que te puede o volver cuerdo o volver completamente loco. Hombre, piensa cuando le planteo yo temas tan fuertes como los de la droga y él me va contestando, hombre, por lo menos te hace dudar, es decir, acabas admitiendo, oye, como mínimo lo de la prohibición funcionar no está funcionando demasiado bien. Eso como Bueno, mínimo. pero ha funcionado también, no ha funcionado con el crimen y está prohibido. Esto yo recuerdo cuando grabamos, que fuera de cámara, siempre él es un gran defensor, la legalización de las drogas. Digo, vamos a ver, el crimen es ilegal, se siguen cometiendo crímenes y habrá que perseguirlos. Si metas allá a niños a los 14 años que le venden heroína en los colegios, los tendrás que perseguir. Claro, yo hablo de gente con cabeza. Claro, pero... Gente con discernimiento de sí, como que es a los que le venden las drogas, los que tienen cabeza. Sí, él también tiene, a ver, el nivel de... Él es muy exigente consigo mismo y con el ser humano. Entonces Sí, él sí. es muy duro, es decir, y sobre todo ahora que estamos en un momento en el que todos quieren De ser víctimas de de algo. blandurrio, sí, Es decir, sí. yo a mí todo lo malo que me pasa, evidentemente, es por causas externas, por sí. el gobierno, no Sí. porque yo no haya estudiado, no me haya molestado en coger un libro. Entonces eso a él le molesta muchísimo. Y luego, sobre todo, el aprender, es decir, él hasta el último momento de su vida, cuando yo me lo encuentro, que se va a morir, dice, estaba con la fonética noruega y la geología de Islandia. Digo, un señor, la geología de Islandia, ¿para qué? Si te vas a morir dentro de 20 segundos, de 20 minutos, y quieres estar delante intentando aprender eso. Incluso si no te murieras. Sí, Sí, no tenía... No, yo creo que si No uno se tenía va a ningún morir es capaz de sentido. cualquier cosa. Pero mira, lo de Islandia todavía lo entiendo. Lo de la fonética noruega, Sí. yo creo que eso es puro esnovismo. Bueno, él Porque cuando... es imposible, Hay un personaje salvo, creado, ¿no? claro, O sea. es el personaje, dice, y murió estudiando la fonética noruega. Dice, no, es que era escotado. Ah, escotado sí. Claro. Sí, pero por ejemplo, Escotado, sabes sí. que es muy del Real Madrid, desde que fue Hombre, Florentino a verle. aquí escribió muchos Y artículos. cuando yo le dije exactamente lo que tú estás diciendo ahora, él me dice, ¿sabes que no se dice Odegaard? Se dice Edegord. Estas Sí. cosas son muy útiles si estudias un poquito de fonética noruega. Y Florentino Pérez, el que iba a verlo, ¿era el humorista o el presidente del Madrid? El presidente del Real Madrid, el presidente del Real Madrid. Oye, pues fíjate, ese es un lado de Florentino que para mucha gente sería
incomprensible. Insólito, sí, Pues sí. empezó a escribir aquí en Libertad Digital sobre el Real Madrid, por supuesto lo sabe mucho de fútbol y es apasionado. Sí, sí, o sea, sí. él no es del fútbol, él es del Real Madrid. Sí, 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 como sí. institución desde la que se entiende el fútbol. Él- Y escribe muy bien y sabe mucho de fútbol. Él cuenta que están de una charla en La Coruña hace unos 3 años aproximadamente y en el círculo de empresarios o algo así y después al día siguiente se marchaba, durmió allí en La Coruña y cuando a la mañana siguiente se iba recibió una llamada y era un señor que quería desayunar con él y él cuenta que y era Mancio Ortega. Claro, es así. Ricardo, ¿te llegó a angustiar? Te lo digo porque a mí sí me pasa con Antonio que hay un punto cuando empieza a hablar de la muerte de esta manera tan descarnada como habla, ¿no? Que realmente te llegó a agobiar. No, yo soy gallego, No. es decir, yo hijo, nos descojonamos los dos de esto o esto es un libro insufrible. No, tenemos que reírnos los dos de la muerte porque si no, O sea que esto tú no hay eres quien la lo lea. santa compañía de Antonio. Totalmente. Entonces hacíamos humor negro que es constante en el libro Sí. o yo no podía pasar por hacer aquí un dramón. Vamos. Bueno, pues Ricardo, de verdad, muchas gracias por la obra, por la paciencia, porque para mucha gente es el descubrimiento, uno más de los descubrimientos penúltimo, del el penúltimo personaje. descubrimiento Y aparte sobre porque el Escotado. día menos pensado se arregla y lo tenemos aquí con Ayanta. Uf, podía ser. Diciendo, ya iba siendo hora porque teníamos que arreglar unas cosas que no estoy de acuerdo. Sería muy de Antonio. Es muy probable. Mira, que ya veo que ya no me voy a morir, me vuelvo. No me voy a morir. Vamos a estudiar a Hegel en serio. Es No, muy capaz. y muchísimas gracias a ti porque es decir, nunca había estado aquí y yo que sepas que viajas en el bolsillo de la bata de mi madre por las mañanas, entonces ahora mismo después de tantos años haciendo cosas, ahora realmente estoy cumpliendo el sueño de mi madre. Ahora, por Bueno, fin. pues eso es mismo, sí. fundamental. Pues fíjate, sí. ya quisiera Escotado. Ya quisiera. Bueno, muchísimas gracias, y Gracias. enhorabuena, Muchas gracias Ricardo. a vosotros. Aparte que es preciosa la portada. Preciosa y muy, Rayas sobre la muy adecuada. propia, Sí, sí. muy propia. Bueno, Divecol. Y Becoli, esas dos pastillitas. Mira, además de quedar en lavándose los ridículo dientes. con Antonio Escotado sin darse cuenta, no se lavaba los dientes, era vicepresidente del gobierno y tenía una cosa verdosa. Lo han echado y ¿qué pasa? Pues fatal, Fatal, y se le ve colesterol, mal. Divecol. no se toma esas Lavarse dos los dientes, pastillitas. 2 de Divecol, medio vasito de agua y a dormir. Dejar actuar y al día siguiente como nuevo, Federico. Eso es una pausa y terminamos. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.